Muy, pero muy buenas tardes, estimados televidentes. La verdad que es un placer estar frente a las cámaras de Canal 8 para llegar a sus respectivos lugares, donde tú te encuentres, en tu casa, donde sea que estés mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto. Ahí queremos llegar con la palabra de Dios, la palabra que puede salvar vuestras almas, la palabra que va a impactar tu vida. Claro que sí. No es el que está hablando, sino yo soy el canal de bendición que el Señor está usando en este momento para llegar a tu vida, a tu familia, a donde tú te encuentres. No sé la situación que estás pasando, pero sí sé que te voy a hablar del que no tiene límites, del que no tiene techo, como se dice hoy muy comúnmente, de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sea cual sea la situación tuya, hoy vas a escuchar una palabra de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene amor y misericordia hacia nosotros. Y una novedad te voy a dar, que también lo dice en la palabra. Él la renueva cada mañana. Cada mañana son renovadas su misericordia a favor nuestro, nosotros los pecadores, bendito Dios, redimidos por la sangre del Cordero. Este es el programa de la Iglesia Aposento Alto, iglesia que está ubicada en calle Varela 684, a pasito nada más de calle Don Bosco. Ahí nos reunimos, mañana ya empezamos con el nuevo horario a la hora 18 y el miércoles culto de oración también a la hora 18. ¿Por qué? Porque ya se está oscureciendo temprano y nosotros queremos cuidarnos y cuidarlos, como decimos siempre. Así que los esperamos para regocijarnos en la presencia del Señor y tener unos cultos tremendos, impactantes. Le mandamos un saludo a todos los miembros de la congregación de la Iglesia Aposento Alto y a todos los cristianos de Mercedes, Soriano y del Uruguay y del mundo, en el nombre de Jesús. Porque este programa llega a distintas partes del mundo, de donde muchas veces recibimos mensajes alentadores, donde nos dicen que sigamos adelante. Y claro que sí, porque nosotros no somos los de los que retrocedemos, somos los que vamos mirando y procurando llegar a la meta, al supremo llamamiento que el Señor nos ha dado. Yo te quiero hablar de los milagros tremendos de nuestro Señor Jesucristo cuando Él anduvo en su ministerio terrenal. Maravilloso, tremendo. Pero me acuerdo de un nombre, de un jefe de los publicanos, cobrador de impuestos, que se llamaba Zaqueo. Zaqueo dice que un día estaba tan inquieto, tan preocupado, porque él quería ver quién era Jesús. Él procuraba ver quién era Jesús. Y dice que Jesús iba pasando por la ciudad y él se enteró y dice que corrió a donde Jesús iba haciendo el trayecto y no pudo verlo porque era muy bajo de estatura, dice. Y la gente lo habría visto, que era el cobrador de impuestos, el que les cobraba 4 veces más de lo que tenía que cobrarle, y no le daban lugar, incluso supongo yo, estas son palabras mías, que hasta le estorbarían para que no lo viera. Pero él dijo, ya sé lo que haré. Fue y se subió arriba de un árbol para ver quién era Jesús. Pero para sorpresa de Zaqueo, para sorpresa tuya, estimado televidente, Jesús lo vio primero a Zaqueo y le dice, Zaqueo, desciende, porque hoy me es necesario posar en tu casa. Y eso te lo estoy diciendo a ti también, que estás sin Jesús en tu corazón. Vos estás mirando el programa y estás procurando escuchar, oír qué es lo que se va a hablar en este programa. Y te voy a hablar de Jesús, de ese que hoy te ha encontrado, ese que hoy te está mirando y te está diciendo, fulano, mengano, sutano, me es necesario que yo pose en tu casa, que yo vaya a ti y que tú me puedas recibir. Por eso esa introducción con Zaqueo. ¿Por qué? Porque realmente Zaqueo, después que tuvo un encuentro genuino con Jesús, hubo una transformación, hubo un cambio, hubo una renovación en la manera de pensar. Él era jefe de los publicanos y rico. Para él no había nada imposible. Nada imposible porque todo lo arreglaba con dinero, pero había un vacío en su corazón que el dinero no lo podía llenar. Entonces, ¿qué? Él procuró, pero para sorpresa Zaqueo, Jesús lo encontró. Como lo encontró el apóstol Pablo, como ha encontrado tantas personas en el mundo, como me encontró a mí también. Y no quiero ser reiterativo, pero como yo siempre lo digo, me encontró en ese lugar que era inhabitable. Ahí estaba yo.
Y ahí me encontró Jesús, mandando a una sierva suya, a una hija de él. ¿Para qué? Para que me hablara de Jesús. Y ese es el cometido, ese es el motivo de este programa, de que tú tengas un encuentro genuino con el dador de la vida. Porque vos podés tener vida así, física, pero no tenés vida realmente, no tenés alegría, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor y fe, que es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Bueno, y es por eso que yo más adelante, en el correr del programa, vamos a estar hablando de el dador de los milagros, el hacedor de los milagros, el Dios que no hay nada imposible para Él. Jesús, que hace unos días atrás estuvimos recordando la resurrección de Jesucristo. Él hacía todo cuanto Él quería, porque Él es Dios. Él vino como nacido de una mujer, en forma de hombre, vivió 33 años y medio, pasó necesidades, hizo milagros de toda índole y le dijo a los discípulos: me es necesario que yo me vaya a sentarme a la diestra de Dios Padre. ¿Para qué? No para estar cómodo, para seguir intercediendo por vosotros, por vos y por mí. Esa es la misión que está cumpliendo Jesucristo en estos momentos, intercediendo por vos y por mí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser embestidos, empoderados, llenos de la presencia de Dios. Pero para eso tenemos que dar ese paso de fe. Y no que no te interese en absoluto, estimado televidente, lo que pueda decir aquel o aquella. ¿Por qué? Porque pueden estar al lado tuyo. También me recuerdo, en estos momentos me viene al espíritu, mi espíritu lo quiere que lo diga, cuando la viuda de Naín llevaba a su hijo a enterrar. El único hijo lo llevaba a enterrar y dice que por Naín iba saliendo el cortejo de muerte, pero para Naín también iba entrando el cortejo de vida, que es Jesucristo. Y Jesucristo dice que se compadeció de esa mujer. Se compadeció de esa mujer y le dijo: mujer, no llores. ¿Y cómo le podés decir a una mujer que se le muere el único hijo y la viuda, ya se le había muerto el esposo, que no llorase? Pero Jesús, cuando te dice no te preocupes, es porque Él está tomando cartas en el asunto. No llores, le dijo. Y le dijo al joven que estaba en el féretro: joven, levántate. Y se lo entregó a esa madre. Jesús es el Dios de los milagros. Ese Jesús de los milagros que yo te voy a hablar en un momento. Después que nosotros vamos a escuchar un tema musical y después vamos a hablar del Dios de los milagros. Te voy a ir haciendo un adelanto. Se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. ¿Pero qué? Te voy a hablar de Jairo, de un alto dignatario de una sinagoga. Lo conocía así a Jesús, pero nunca había buscado de Jesús. ¿Hasta qué? Te dejo ahí. Y también la mujer que por 12 años padeció de flujo de sangre, que había gastado todo cuanto tenía, todo, hasta que llegó una circunstancia límite que le trajo a su memoria que Jesucristo de Nazaret iba pasando por ahí. Vamos al tema musical y ya volvemos con la palabra poderosa de nuestro Señor. Prepárate, ¿por qué? Porque hoy va a ser el día, va a haber un antes y un después en tu vida, donde tú le vas a abrir el corazón al Señor, donde tú le vas a decir: Jesús, ven, te necesito, y Él va a hacer cosas tremendas en tu vida, va a resucitar tus sueños. ¿Me escuchaste? Va a resucitar tus sueños. Esos sueños que parece que están muertos, hoy el Señor Jesús lo va a tomar en su mano y te va a decir: levántate y resplandece, porque la luz ha llegado a tu vida. Vamos al tema musical y enseguida volvemos. Exhíbete, exhibe tu gloria en mí. Oh, tu gloria, oh, tu gloria. Como
dormir, tendrás que despertar, porque está su gloria. Caminarás, operarás en lo sobrenatural, porque está su gloria, está su gloria. Hablarás y verás lo sobrenatural, porque está su gloria, está su gloria. Recibirás, ministrarás en lo sobrenatural, porque está su gloria, ahí está su gloria. Exhíbete, exhíbete, exhibe tu gloria en mí. Oh, tu gloria, oh, tu gloria. Exhíbete, exhíbete, exhibe tu gloria en mí. Oh, tu gloria, Señor, exhibe tu gloria en mí. Oh, yo quiero ver, yo quiero ver que exhibas tu gloria en mí. Oh. Y si queremos hablar de la gloria de Dios, queremos hablar de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso que el Espíritu Santo de Dios puso en mí este pasaje. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que Él nos enoja cuando muchas veces salimos al encuentro de Él, sabiendo que Él es Dios y Él sabe todo en torno a nuestras vidas. Antes que le pidamos las cosas, ya está sabiendo de qué tenemos necesidad. Pero para que veamos que el amor de Dios es algo maravilloso, es algo tremendo, es algo precioso. Que muchas veces nosotros queremos dar amor, pero somos tan escasos, pero Él tiene en abundancia amor para darnos a nosotros, que muchas veces somos infieles, pero Él permanece fiel. Te invito a que abras en el Evangelio de San Marcos tu Biblia, si la tienes ahí, en el capítulo 5, versículo 21 en adelante. Vamos a tener que leer bastante porque son dos milagros tremendos que Dios hace prácticamente al unísono. Bueno, leemos en el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó que le decía lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacob y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos,
tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a la casa donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Esto es tremendo, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque Jesucristo venía siendo expulsado de Gadara. Él había descendido con los discípulos en la ciudad de Gadara, que no lo leímos a esto por supuesto, y los gadarenos, al ver que había sido libre ese muchacho endemoniado que tenía legiones, ¿cómo te llamas?, le dijo Jesús. Me llamo Legión, porque somos muchos, y una legión tiene 6.000 demonios. Entonces, después quedó en su sano juicio y le dijo el endemoniado que quería ir con Jesús, quería seguirlo a Jesús, y Jesús le dijo no. Jesús plantó un evangelista en Gadara y en la región. Ese endemoniado que andaba dando voces y gritos en los sepulcros y todas esas cosas, al otro día estaba predicando de Jesús. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro con el dador de la vida, con el Señor y Salvador Jesucristo. Entonces los gadarenos le pidieron que se fuera porque estaba molestando ahí, cuando los demonios no soportan la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, después que había hecho lo que tenía que hacer y que les había dejado el evangelista plantado ahí, se fue. Y dice que acá, como leímos, pasando al otro lado de la ribera, a la otra orilla, lo esperaba una multitud. A Jesús lo van a desechar de algunas partes, pero de otras partes lo están esperando. ¿Para qué? Para tener un encuentro con Él. Entonces dice que va Jairo, un alto dignatario de una sinagoga. Claro que lo conocía a Jesús, claro que sí, pero por agradar al hombre, Jairo, por agradar a los judíos, a los rabinos, para agradar a los fariseos, a los escribas y a los sacerdotes, no se manifestaba. No manifestaba ser ferviente, creyente o seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque tenía sus limitaciones, porque sabía que iba a tener problemas con el hombre, no con Dios. Y muchas veces cuando desechamos a Dios por aceptar los consejos de los hombres, estamos desechando la oportunidad maravillosa que nos da Dios de ser llamados hijos de Dios. Pero muchas veces queremos agradar, como decimos en la esquina, queremos agradar el ojo, queremos agradar a la gente. Y Pablo dice, el apóstol Pablo, si yo pretendiera agradar a los hombres, indudablemente no sería siervo de Dios. Nosotros tenemos que tratar de agradar a Dios para que Él se agrade de nuestra actitud. Entonces Jairo va y le dice, Señor, tengo una hija única, 12 años y se está muriendo, está muy grave. ¿Viste que cuando las papas queman, cuando la situación aprieta, sabemos a dónde tenemos que ir? Tú también sabes dónde tenés que ir. Claro que sí, pero más vale golpeamos otras puertas, que no tenemos compromiso, no tenemos que ir los domingos a reunirnos en el culto, porque la palabra de Dios dice, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Entonces, pago, acuso el golpe, pero lo que estás haciendo, te lo tengo que decir, te lo voy a decir en voz baja, lo que estás haciendo, vendiéndole el alma a Satanás diablo, al cual lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, cuando estaba hablando con Jairo y estaba tomando una decisión de decirle a los otros que se quedaran ahí, vamos Pedro, vamos Juan y vamos Jacob conmigo, una mujer que padecía flujo de sangre que hacía 12 años que padecía ese. Imagínense las mujeres que están mirando este programa, lo que es que en una semana, 10 días, he oído que se quejan y se quejan y se quejan, que esto, que lo otro. Que esta mujer llevaba 12 años, ¿cómo estaría debilitada? ¿Cómo estaría la anemia tremenda? Y había gastado todo. ¿Por qué? Porque había de los médicos, que está bien que vayan a los médicos, que vayamos a consultar a los médicos. Había ido a golpear otras puertas también, pero ninguno, más le iba peor. Y ella dijo, si tan solamente tocase el borde de su manto, yo seré salva. Qué importante es esto, seré salva, no dijo seré sana, seré salva. Eso es importantísimo, porque Jesucristo vino al mundo a regalarnos la salvación. Después, como dijo el programa pasado la pastora Cecilia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas
o vendrán por añadidura. Pero esta mujer quiso buscar primero el reino de Dios, quiso tocar solamente el borde de su manto, que significaba la autoridad de los maestros, de Jesús. Entonces, al instante quedó sana. Y Jesús, en una forma, siempre digo que Él tiene sus estrategias, en una forma dijo, ¿quién me ha tocado? Y saltamos nosotros, salimos nosotros al encuentro. Y decís quién te ha tocado, Señor, y una multitud te aprieta, porque Jesús quiere conocerte. Jesús quiere saber quién eres. Jesús quiere tener un encuentro contigo para decirte lo que le dijo a esa mujer. Señor, yo te toqué. Mujer, tu fe te ha salvado. Claro que sí, claro que por fe somos salvos. Por fe somos sanos, por fe somos libres. Y entonces, cuando estaba hablando con esa mujer, vienen de la casa del alto dignatario de la casa de Jairo y le dicen, no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Y Jesús escuchó. Jesús escuchó y le dijo, tu hija no muere, no está muerta. Tu hija vivirá, tu hija duerme. Y se fueron para la casa del alto dignatario. ¿Qué puede hacer la gente? ¿Qué puede hacer la montonera? ¿Qué puede hacer la muchedumbre? Llorar, lamentarse, porque no podían hacer más nada. Pero estaba llegando a la casa de Jairo, a donde se encontraba esa niña, el que nos dio vida y vida en abundancia, Jesucristo de Nazaret. Entonces, Jesucristo no quiere llorones a su alrededor, ni quiere personas con duda a su alrededor, Él quiere personas valientes, porque la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que lo arrebatan. Y yo quiero que a través de este programa de Canal 8 hoy se levanten muchos valientes y se pongan en la primera línea de batalla del ejército de Dios y digan, yo quiero comenzar a caminar con Jesús, quiero realmente ser un ganador de alma, quiero realmente tocar el borde de su manto para ser salvo y sano también de cualquier azote. Entonces Jesús sacó a toda la gente, a los que no suman, porque Jesucristo vino para sumar y multiplicar, pero el enemigo de nuestras vidas vino para dividir y restar. Entonces se quedó con Pedro, Juan y Jacob, y los padres de la niña. Los llorones para afuera, los llorones allá al cuartito. Entonces le dijo a la niña, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Ese Jesucristo que resucitó a los muertos, que sanó a los ciegos, los paralíticos, hizo toda clase de milagros, es el mismo Jesucristo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él te ama, Él necesita realmente, hijo mío, dame tu corazón porque de Él mana la vida. Es lo que te está pidiendo nuestro Señor, solamente que le entreguemos nuestro corazón, pero no el músculo que bombea, sino el asiento de las emociones, donde hay cosas desde la niñez, desde la adolescencia, desde ahora de grande, que no podemos perdonar, no podemos, rechazamos a familiares, a amigos, a personas. No, porque en San Juan dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, si tú no perdonas a tu prójimo, mi Padre Celestial, que está en los cielos, no te perdonará. Y esa es una cárcel, son rejas espirituales que están en nuestras vidas pero son barrotes tremendos, son barrotes impresionantes, fríos, duros, con cerraduras tremendas que solamente las puede derribar nuestro Señor y Salvador Jesús cuando nosotros le decimos, Señor Jesús, tú sabes bien que yo a fulano de tal lo recibo en casa porque va de visita y todo, pero yo no lo soporto. No lo tolero, porque Él me hizo hace muchos años tal y tal cosa. Eso son cárceles donde el enemigo quiere y pretende tenerte entretenido. ¿Para qué? Para que desenfocarte de las cosas de Jesús. Pero nosotros, en el día de hoy, va a ocurrir algo tremendo, algo explosivo, algo sobrenatural, donde tú vas a decirle a aquel que no podés ni ver, a aquel que no lo hablás por diferentes cosas, a personarte. Yo lo digo porque lo he vivido, porque es muy fácil a veces tocar de oído. Yo lo hice, yo lo hago, yo voy y les pido perdón si he estado mal ante Dios y ante las personas. Y no soy más ni menos, al contrario, me siento en paz. Me siento en paz. Qué triste es por las noches. Y como digo siempre, no es el somier, no es el colchón, no es nada de eso.
porque podés estar en la mejor cama, en el mejor somier, en las mejores sábanas, los mejores acolchados, en este tiempo que ya está, hay que ponerse los acolchados, y no te podés dormir, te das vuelta por un lado, te das vuelta por otro, te das vuelta, porque la espina no está ni en el colchón, ni en la sábana, ni en el acolchado, la espina está en vos y en mí. No podemos dormir por las noches, no podemos conciliar el sueño, pero es importantísimo, estimado televidente, que vos hoy digas, ¿sabés una cosa? Este hombre que está hablando ahí tiene razón, porque yo estoy hablando palabras de Dios. Suelta perdón y vas a recibir perdón. Y tu vida, tu alma va a quedar libre. Entonces, volviendo al pasaje, qué lindo es poder ver a esa familia feliz, que momentos antes le habían dicho, Jairo, tu hija ha muerto, y que con la presencia de Jesús, el padre, la madre y la niña estaban gozándose, nada más ni nada menos que en la presencia de Jesús. ¿Querés recibirlo a Jesús? Yo sé que sí. Yo sé que estás deseando recibir a Jesús en tu corazón. Dile así al Señor. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor, yo me arrepiento de todos ellos. Inscribe mi nombre, Jesús, en el libro de la vida. Te reconozco, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte porque te necesito. Te esperamos en Varela 684 para gozarnos en la presencia del Señor. Dios te bendiga. El Señor